Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Es un gusto para el Centro de Investigación de Política Pública de Leeds University y de la Asociación Costarricense de Microfinanzas que nos acompañen en esta mañana. Mi nombre es Shirley Saborío, soy investigadora asociada de Leeds University, soy la vicepresidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad y es un gusto poder conversar con ustedes. A mis compañeros panelistas, muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo me voy a tomar la atribución de presentar a cada uno de los compañeros conforme les voy dando la palabra, porque me parece que es un panel de lujo, pero lo que no quisiera es que desaprovechemos cada minuto para poder conversar de un tema que es absolutamente relevante. Y es los 2 años, se acaban de cumplir los 2 años de la promulgación de la ley que se aprobó, la ley contra la usura crediticia. Una ley que se crea en la legislatura anterior por impulso de un grupo de diputados que tenían unas muy buenas intenciones desde el punto de vista económico, pero que crea algunos problemas sociales muy importantes, como ya lo vamos a ver. Entonces, si les parece, a mí me encantaría darle la palabra y voy a presentar a don Javier Cascante. Don Javier es economista, es consultor internacional en estrategia, regulación financiera, gobierno corporativo. Fue superintendente de pensiones, fue superintendente de seguros y estuvo también en la superintendencia de entidades financieras. Javier fue además presidente de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Pensiones y del Consejo Centroamericano y del Caribe de Supervisores Bancarios. Bienvenido, don Javier, un gusto tenerlo aquí y me encantaría preguntarle de entrada, ¿qué dice esta ley contra la usura crediticia que se aprobó hace 2 años y cuáles fueron los efectos en la población? Se ha hablado, porque Asocomi justamente envió un comunicado de prensa hace poco donde dice que 60,000 personas al año no pueden acceder a soluciones crediticias de entidades de empresas formales de microcréditos. Don Javier, usted nos cuenta, por favor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Shirley, y un saludo a todos. Un placer verlos y escucharlos y a toda la audiencia que nos acompaña en esta mañana. Bueno, estas regulaciones que buscan fijar precios o topes máximos de tasas de interés tienen generalmente objetivos muy loables. Cuando uno lee legislaciones en todo el mundo, todas nacen con el principio de que hay que poner tasas máximas de interés a los créditos porque hay que evitar los abusos de los quienes otorgan dinero. Y entonces acá, Costa Rica era una de esas jurisdicciones que no tenía ese tipo de regulaciones y se estableció una regulación, como bien se indica, hace un par de años, con el objetivo de fijar topes máximos de tasas de interés que pueden quienes prestan dinero en el sistema financiero formal. Y entonces, nuestra ley tiene 2 características importantes. Una que es muy general en cuanto al tema de los topes. Se establece que para todo tipo de facilidades crediticias una tasa y para los microcréditos otra tasa. Eso es alejado de la experiencia internacional. La experiencia internacional, cuando se fijan topes, hay una gran cantidad de segmentos, porque las características de los potenciales deudores, de las personas que tienen que acceder al crédito, son muy diferentes. No es lo mismo una jefa de hogar que un emprendedor, que un microcrédito de consumo. Y entonces, legislaciones modernas sobre esto establecen diferentes segmentos. El problema de estas legislaciones es que si no se logra, con base en un estudio técnico, la definición correcta de la tasa máxima, puede generar un problema o se puede generar un problema importante, y ese problema viene asociado a que muchas personas quedan excluidas del crédito. ¿Y por qué quedan excluidas del crédito? Porque la tasa se pone demasiado baja pensando en que si le bajo la tasa a las personas van a tener menores costos financieros, lo cual es cierto. Sin embargo, se olvidan del quien provee el crédito. Y el que provee el crédito, el que va a otorgar el crédito, tiene una serie de costos, tiene una serie de riesgos que asume, tiene una serie de infraestructuras que tiene que mantener y que probablemente la única manera con la cual va a compensar esos riesgos y esas infraestructuras de costos es a través precisamente de la tasa de interés que se cobra. Entonces, no significa eso, y quiero aclararlo de una vez, porque no es la idea, de que entonces pueda cobrar la tasa que quiera, porque hay competencia en el mercado financiero. No se trata de eso y todos, yo creo que los que estamos acá, no estamos de acuerdo con la usura
de ninguna manera. Lo que sucede es que cuando las legislaciones no tienen una tasa de interés adecuadamente determinada y potencializada hacia estos diferentes segmentos de la población, se provoca exclusión. Y entonces una ley o leyes que salen con el objetivo de darle, ¿verdad?, supuestamente mayores facilidades a las personas, generalmente de los segmentos más bajos de la población, al crédito, terminan siendo las más afectadas, ¿verdad? Entonces la ley tiene una paradoja extraña, ¿verdad? Porque surge para ayudar supuestamente a las personas a que accedan al crédito más barato, pero termina excluyendo a un montón de gente del crédito. Entonces eso es una cosa bien extraña y bien de mucho interés, ¿verdad? Y yo creo que me parece muy interesante que se esté valorando aprovechar algunas oportunidades de mejoras que pueda tener la legislación. Entonces, nuestra ley tenía entonces esa primera característica, ¿cómo se llama? Dos grandes segmentos y adicionalmente, ¿verdad? No daba la posibilidad de alguna manera a considerar, por ejemplo, digamos, variabilidades o consideraciones particulares en función de la sociodemografía de los deudores, de las poblaciones, no considera ese tipo de aspectos, no considera los aspectos importantes como la informalidad, digamos, de las personas, no era el hecho de que una persona que no tiene un historial crediticio probablemente es una persona que tiene más dificultades de acceder al crédito y que probablemente la tasa de interés que le van a cobrar va a ser una tasa de interés más alta porque no hay información, digamos, suficiente para el otorgamiento de ese crédito. Entonces yo creo que la ley, como les digo, probablemente nació con un objetivo muy loable, sí, de vulnerabilidades que hoy, 2 años después, lo observamos a la vista con la exclusión que se ha generado, ¿verdad? Mucha gente que ha perdido, digamos, su acceso al crédito sin duda alguna. Estamos a la espera de que la SUGEF saque sus datos oficiales. Tengo entendido que en días va a sacar esa información en donde podemos ver pues, las implicaciones que tiene todo esto. Pero a grandes rasgos, Shirley, va por ahí, ¿verdad? Eso es. Y Perfecto. creo que... Perfecto, don Javier. Yo me quedo con mensajes súper importantes que nos dio. Primero, fijación de precios tope, ¿verdad? En las tasas de interés. Luego, que crearon 2 tipos de topes, ¿verdad? En los microcréditos y en los créditos regulares también, que ese es un tema. Y el tema de la exclusión financiera. Me quedo con esos 3 temas que son súper relevantes que le pido al resto de los expositores que tengamos en mente. Y bueno, y voy a aprovecharme porque en 30 segundos le voy a pedir a don Javier, porque tenemos más de 90 personas, somos una universidad, y quisiera pedirle que saque su sombrerito de profesor universitario y en 30 segundos nos cuente cómo se fija una tasa de interés, don Javier, por favor. Bueno, generalmente cuando hay fijaciones de precios o se tienen que poner fijaciones de precios en una economía es porque hay evidencia demostrable de que los mercados no funcionan competitivamente. Entonces, lo primero que se tiene que determinar es que el mercado no funciona competitivamente. Segundo, si considera que los mercados no se comportan de manera competida y hay que fijar un precio porque técnicamente, económicamente hablando, usted tiene que conocer la estructura de costos de la industria que pretende regular, ¿verdad? Y yo no sé si esos estudios se hicieron cuando se fijaron esas tasas. Y en tercer lugar, usted tiene que también manejar un tema muy importante, que es la información a los usuarios, ¿verdad? Porque la manera más potente, a mi juicio, como profe de la universidad, como tú me dijiste, es generar información a la gente. Si la gente sabe distinguir y la gente puede comparar y dice, aquel me está cobrando 57 y el otro me está cobrando 120, como ocurre en México, por ejemplo, entonces, y la gente verá si le sirve que endeudarse al 120% de tasa de interés, ¿verdad? Con garantías familiares. Después vamos a hablar de eso. Bueno, aquí Por está supuesto. don Julio puede hablar de ese tipo de colaterales, digamos, diríamos, en el tema financiero. Pero generalmente esos son los problemas. Entonces, cuando hay que fijar la tasa, tiene que fijarse tomando en cuenta esos temas. La estructura de costos, la eficiencia competitiva que hay en la industria y la información que sea necesaria suministrar a quienes toman decisiones con base en ese precio. Extraordinario, muchas gracias Javier, porque sí, esto es un tema súper importante y pareciera, yo también soy economista, debo decir que Javier fue profesor mío, y debo decirles que a mí me parece a simple vista que esos estudios no se llevaron a cabo, don Javier, pero eso es una apreciación muy, muy subjetiva. Ahora le quisiera dar la palabra a don Danilo Montero. Don Danilo, bienvenido. Don Danilo es economista también, fue subgerente de la Bolsa Nacional de Valores, miembro de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica.
Fue superintendente general de valores también de Costa Rica y en la actualidad es el director general de la Oficina del Consumidor Financiero. Muy bienvenido, don Danilo. Yo quería preguntarle, don Danilo, cuando don Javier nos habla de exclusión financiera, por ejemplo, y nos habla además de que hay abusos, por ejemplo, que hay que revisar la estructura de costos. Entonces uno dice, bueno, si se revisa la estructura de costos, ¿cómo se define el abuso? ¿Hay verdaderamente abuso? ¿Y qué es lo que ha pasado con los consumidores de los créditos formales, de acuerdo con su experiencia, don Danilo? Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muy complacido y orgulloso de compartir esta alineación de lujo, ¿verdad? Evidentemente el que desentona soy yo. Definitivamente no, pero siga, por favor. La, la pregunta suya es un poco complicada, Chile, porque vamos a ver, normalmente ante estas situaciones uno se pregunta qué queríamos solucionar, cuál era el problema que queríamos solucionar. Y paso a sospechar que más bien la ley de usura fue una solución en busca de un problema. Uno podría aventurarse a plantear dos hipótesis. Un poco, por un lado, atacar en sí una problemática de tasas de interés altas, o bien, por el otro lado, intentar favorecer la inclusión financiera, que ya Javier lo mencionó. Si lo que queríamos atacar las tasas de interés altas, ahí no voy a ahondar en lo que ya Javier mencionó, sino que además uno sospecha que quizás ahí había un componente ideológico, ¿verdad? Lo que pasa es que si uno se fija en las estadísticas, a finales de 2019, el crédito con tarjetas de crédito, que era tal vez donde se fijaba, donde se ponía la gran atención, si desde el punto de vista ideológico esa era la motivación de la ley, las tarjetas de crédito representaban del sistema financiero nacional alrededor de un 6% del total de endeudamiento. O sea, ¿se tuvo un impacto? Sí. ¿Grande? No. No se tuvo un impacto relativamente importante. La imposición de la tasa de interés de usura ¿favoreció a algunas personas? Sí, evidentemente, sí. Aquí lo vemos en la oficina, que nos vienen personas que están altamente endeudadas con tarjetas, pero entonces son situaciones muy específicas, muy puntuales. Desde el punto de vista de implicación para una amplia colectividad, probablemente uno comienza a sospechar que quizás el escenario es más bien lo que menciona Javier. Ahora, si suponemos que esa era la motivación, que era un tema más o menos ideológico, que era un poco sobre las tarjetas de crédito, entonces uno tendría que preguntarse, ¿y quiénes usan las tarjetas de crédito? Ahí hay dos sectores particularmente importantes. Uno, las personas para consumo personal, no sé, para irnos de viaje a visitar a Mickey o para irnos ahí a comprar un par de zapatos, una camisa. Y por el otro lado, un sector de empresarios micro y pequeños que utilizan la tarjeta de crédito y la siguen utilizando para atender su operación. No es para irse a comprar ropa al mall, sino que la usan para ir a aprovisionarse de insumos en su negocio. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué una microempresa iría a usar una tarjeta de crédito? Y esto que estoy mencionando es desde la perspectiva estrictamente de un practicante de las microfinanzas, no solo por la influencia que tuvo Javier o en este servidor, don Claudio González, sino por todo lo que hemos leído y nos ha enseñado don Claudio. Las tarjetas de crédito tienen una virtud particularmente importante para los que hemos sido pequeños o somos pequeños o microempresarios, y es que facilita el acceso al crédito. Facilita el acceso al crédito. Los costos de formalización son relativamente bajos, muy bajos, en comparación con los costos de formalización de un crédito supuestamente barato de una financiera o un banco. Y don Claudio siempre nos recordó esa problemática, ¿verdad? Una cosa es la tasa de interés, un componente, y otros son los costos de formalización. Y claramente no estamos hablando de los costos de formalización de la comisión y del avalúo. Estamos hablando de la cantidad de papeles que me piden, la cantidad de veces que tengo que ir, la cantidad de veces que tengo que dejar el negocio para ir a completar mis trámites. Y entonces, si uno piensa que el empresario tiene todo el día para dedicarse 3 meses a estar yendo a hacer el trámite,
Todo eso está incorporado en las consideraciones que hace la persona. Ahora, además, ese microempresario no utiliza el crédito para largo plazo. O sea, jamás el microempresario va a utilizar la tarjeta de crédito para financiar la casa o para financiar un vehículo. No lo hace. Serán pequeños, serán muy pequeños, pero tontos no son. Y entonces utilizan el crédito para provisionar los insumos que ocupan. Y aquí esto me lleva a un tema que se ha estudiado relativamente poco, y eso se complica con su pregunta, Shirley, y es que, ¿cuál es la tasa interna de retorno de una microempresa? Imaginemos el señor que vende bananos, que nos vende pipas ahí en la sabana, cuando vamos a hacer que corremos. Esa persona posiblemente está consciente de que su TIR posiblemente es de varios cientos o de miles en términos porcentuales. O sea, cuando compra un paquetón de galletas, cremitas, las vende sueltas. El precio se multiplica, el precio de venta se multiplica con respecto al costo de ese bien. Y entonces, si la tasa de interés era 60, 70, 80% y mi TIR es del 1000% o del 500%, ¿qué más me da financiarme con una tarjeta que además es más rápida para acceder al crédito? En esos casos, ese señor del carretón en la sabana lo que nos diría es: no me ayude, compadre, déjeme con la tarjeta, no me importa que me cobre 60%. Así la desembolso. No me haga ir a ese crédito del banco. Y se quedó sin la tarjeta, don Danilo. Claro, Con la eso nos aprobación de la ley. exactamente, me lleva a un mundo muy complicado, porque entonces supuestamente me dice: no, don Danilo, usted olvídese de esa tarjeta del 60%. Ahora vaya al banco de don Javier no le va a poder prestar a más allá del 35%, pero don Javier, para poder conocer mi calidad de crédito, para poder valorar mi capacidad de crédito y sobre todo para poder recuperar los costos de un crédito que le estoy pidiendo de $500, porque la ruedita de mi carretón no requiere un financiamiento de $3000. O sea, lo que requiere es financiamiento para comprar galletas, para comprar bananos, para comprar naranjas y reparar la carreta. Y para eso lo que ocupo son $500. Y don Javier va a decir: caray, ese crédito de ese tamaño no me sirve. Y entonces la única forma de que puedo recuperar mis costos es de tal nivel. Y entonces don Javier me va a hacer pasar por un calvario de trámites cuando yo le hubiera agradecido 1000 veces seguir con la bendita tarjeta supuestamente más cara. Pero así hubiera podido yo desembolsar. Clarísimo, clarísimo, don Danilo. Creo que nos acaba de dar una clase de lógica absoluta, ¿verdad? Porque es impresionante cómo se creó un problema. Y me voy a quedar con la primera frase: fue una solución en busca de un problema. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso, don Danilo! Porque la verdad es cierto, y yo voy a decir que yo también soy empresaria. Yo no creo que haya pequeños empresarios, creo que hay pequeños negocios, pero siempre son grandes empresarios. Pero es cierto, yo tengo también una empresa pequeña y al final uno dice: yo voy a ir a pedir un crédito, o sea, ¿cuánto tiempo voy a durar? ¿Cuántos papeles tengo que presentar? ¿Cuántos auditores, cuántos abogados, cuánto necesito para todo eso? Cuando en realidad, si tuviera la tarjeta de crédito, podría entonces hacer el financiamiento. Y como usted bien dice, a mí me parece que pasa esto mucho por la soberanía del consumidor también, ¿verdad? Eso es un exceso de protección que generó una discriminación odiosa y pavorosa. Y ya casi vuelvo con usted, don Danilo, pero justamente en esa discriminación pavorosa, ¿y cuál es el efecto real que se dio? Porque don Danilo nos está contando una parte de este productor o de este pequeño empresario, pero lo cierto es que ya tenemos 2 años de vigencia de la ley y vimos un montón de publicaciones y demás. Así que yo quisiera darle la bienvenida a don Julio. Don Julio Hernández es el jefe de la sección de delitos varios del organismo de investigación judicial. Es licenciado en Derecho y cuenta con más de 25 años de experiencia laboral en el OIJ y 14 de ellos como jefe de investigación en diferentes secciones de investigación criminal y oficinas regionales. Y la audiencia podría estar preguntando: ¿por qué invitamos a alguien del OIJ para hablar de tasas de interés? Bueno, porque estamos hablando y hemos escuchado al OIJ con muchísima preocupación hablarnos de los créditos gota a gota,
cómo se pone una denuncia. Nos dijo en una noticia hace pocos días que han recibido 615 denuncias con menciones específicas a extorsión gota a gota. Entonces, don Julio, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y cuéntanos usted cuál ha sido el efecto verdaderamente real en todas estas personas que sufrieron esta exclusión financiera. ¿Cuál ha sido la opción de ellos? Como decía don Danilo, les quitaron la tarjeta. ¿Pudieron ir al banco, don Javier? No. ¿Qué han hecho? Bienvenido. Muy buenos días a todos y todas. Primeramente, vamos a explicar qué es un préstamo conocido popularmente como gota a gota. Los préstamos gota a gota consisten en préstamos informales de dinero otorgados por personas no asociadas o reguladas a su jefe, los cuales presentan a los solicitantes o a las personas facilidades de acceso de dinero de manera rápida, ¿verdad? Aprovechando la necesidad de las personas que en algunas oportunidades no pueden acceder a préstamos formales y solventando su necesidad económica para luego estas personas que realizan estos préstamos realizarles cobros con altos intereses que al final imposibilitan pagar la deuda. Este tipo de deudas, por nuestra experiencia, son deudas incesantes, ¿verdad? Cada vez se hacen más grandes. Yo le digo a este tipo de préstamos deuda eterna, ¿verdad? Porque las personas nunca salen de estos préstamos o les cuesta demasiado salir de estos préstamos cuando los adquieren, ¿verdad? Debido a los altos intereses, el pago en la mayoría de las ocasiones se les dificulta a las personas, lo que ya conlleva a no hacer los pagos a tiempo, a que las personas que realizan estos préstamos, a realizar amenazas, agresiones o accionamientos de arma en algunas ocasiones por parte de los cobradores que envían estas personas, obligando o amenazando a las víctimas para que realicen los pagos, ¿verdad? Entre las características principales que tenemos de estos préstamos son la poca formalidad, ¿verdad? Sin firma de documentos, donde se establecen intereses, no hay pagarés, no hay letras de cambio, etcétera. La entrega del dinero es muy rápida, entonces por eso la gente es muy tentador, ¿verdad? Este tipo de préstamos. Los altos intereses, sobre todo que la gente no puede llegar a pagar las cuotas o menos en algún momento llegar a pagar la deuda, ¿verdad? Y también que el envío de cobradores identificar o diferentes personas hacia las personas que adquieren estos préstamos, ¿verdad? Posteriormente de los mensajes mortificantes al realizar los cobros por los atrasos acompañados de amenazas al deudor y a sus allegados, ¿verdad? Que muchas veces es la familia también que sin querer, por decirlo de alguna manera, se involucran en el asunto. ¿Y cuál es el perfil, don Julio, de las personas que ponen la denuncia? De estas personas que recurren a ese crédito gota a gota. ¿Cuál es el perfil de acuerdo con los datos de ustedes? Verá que no existe una diferencia marcada entre las denuncias que tenemos en género, edad, sexo, no tenemos... O zona rural, por ejemplo, ¿no? O de zona rural, tenemos en todo el país, este problema no es que solo aquí de San José, que es el área que nosotros vemos, sino es a nivel nacional, donde existen casos importantes de este tipo, ¿verdad? Entonces no podemos perfilar un tipo de persona, una persona que tiene un buen puesto, pero ha estado endeudándose durante mucho tiempo y al final, por los requisitos que piden en las entidades financieras, no tiene los salarios muy bajos, al final tiene una necesidad económica, pero si asiste a una entidad financiera no va a tener los requisitos que le están solicitando. Entonces, aún así esa persona que tiene un trabajo estable, una buena remuneración, pero lógicamente el salario le llega abajo por los préstamos que tiene formales, recurre incluso también a este tipo de préstamos, entonces de gota a gota. Entonces no podemos tener que sea un perfil de personas de alta, baja clase o sea, hombre, mujer. Ok, de acuerdo. Y don Julio, ¿de cuánto es el problema? Ustedes decían en una noticia, vi que eran 615 denuncias por extorsiones. ¿Esto es así? Desde el 2019 hemos tenido
o se ha notado un incremento en las personas que denuncian este tipo de delitos, y la evolución que hemos logrado determinar de las personas que realizan estos préstamos, ¿verdad? En algún momento se podía, eran un llamado a las personas para que pagaran de buena manera, pero conforme ha pasado el tiempo ya ha transgredido ya a amenazas, agresiones, accionamientos de armas en contra de las personas, para que paguen la deuda, ¿verdad? Hemos tenido casos en que la persona, como ellos adquieren la deuda, van pagando por cuotas semanales, quincenales, mensuales, incluso pagan en la cuota del mes, pero no les dan ningún documento de respaldo. Entonces, al final, mis controles, si Julio Hernández adquirió 500,000 colones y al final yo sé que he pagado 450, al final o el que yo le pago se esconde y durante el tiempo se van adquiriendo más intereses, y al final cuando llegan a cobrarle nuevamente le dicen, no, es que usted ya durante ese tiempo no pagó y la deuda es de otros 500,000 colones. O sea, es muy difícil la situación. Nosotros que atendemos a las personas es bien complicado ver a las personas en el estado en que llegan y el grado de desesperación, ¿verdad? Y también hay que dejar muy claro de que las personas, y también hacer conciencia de que la gente o las personas que adquieren este tipo de préstamos vienen aquí creyendo que nosotros como organismo de investigación judicial les vamos a quitar la deuda, y nosotros no le vamos a quitar la deuda. O sea, no es nuestra función y nuestro deber. Nuestro deber es investigar el por qué esta gente que presta dinero de esta forma los cobran amenazando y agrediendo a las personas. Eso es lo que nos corresponde. No quitar la deuda, no tenemos los elementos para poder quitar la deuda, ¿verdad? Que La eso es deuda. claro. Claro, qué complejo, ¿verdad, don Julio? Porque entonces don Julio nos está dando unos mensajes absolutamente claros. Primero, deuda eterna. Dos, una deuda sin papeles, sin formalización de ningún tipo. Entendería yo, por lo que usted comenta, todo en cash, obviamente, ¿verdad? Todo es efectivo. Desde el momento en que me lo dan, el pago que yo estoy haciendo, no tengo comprobantes de pago, no pasa. Y lo cierto es que esto está llegando entonces a niveles de amenazas a familias, ya ni siquiera solo a los deudores, sino también a las familias, y extorsiones y demás a las diferentes personas. Y el otro mensaje con el que me quedo, don Julio, para darle la palabra a la siguiente expositora antes de iniciar la segunda ronda, porque hemos sido súper eficientes en el uso del tiempo, debo decirles, el incremento de las denuncias. Y esto es realmente complejo, porque ¿qué porcentaje de la gente podría uno, si usted pudiera atreverse, es que estamos varios economistas y nos atrevemos a tirar números de vez en cuando, si usted tuviera la posibilidad de tirar un número, ¿qué porcentaje de la gente denuncia estas cosas? Porque yo me imagino que debe ser un porcentaje bastante bajo de las personas que hacen este tipo de denuncias. Según los análisis criminales que tenemos en nuestro poder y que diariamente verificamos, estamos realmente convencidos de que existe una cifra negra de personas que no denuncian, ¿verdad? En muchas ocasiones por miedo, por desconocimiento, por varias situaciones, no se hacen presentes a denunciar, ¿verdad? ¿Y qué sería la mayoría, don Julio? Sí podemos decir que es un alto porcentaje de personas que tampoco no denuncian, ¿verdad? De acuerdo, Por ende que el problema es más allá mayor de lo que nosotros podemos tener en blanco y negro, ¿verdad? Con las denuncias que nosotros vemos día a día. Claro, bueno, pues muchísimas gracias por ponernos en contexto esto. Pero como vamos a ser optimistas y vamos a ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Porque ciertamente hemos repasado lo que ha pasado, lo que ha sucedido, por ejemplo, con el efecto de esta ley, que como bien dijo don Javier, no significa que ninguno de nosotros esté a favor de la usura, eso no significa. Significa que algo que salió para resolver un problema creó un problema mayor. Y aquí es donde me complace muchísimo darle la bienvenida a doña Daniela Rojas. Doña Daniela, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Doña Daniela es politóloga, es diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, es la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana,
Y además, doña Daniela presentó un proyecto de ley para poder resolver este problema que hoy sufren tantas familias. Doña Daniela presentó el proyecto 23.101, que es la Ley de Promoción y Regulación del Microcrédito como fomento para la inclusión financiera en Costa Rica. Bienvenida, doña Daniela. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, doña Shirley. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Es un gusto compartir con mis compañeros panelistas un tema tan importante para el país. Muy buenos días, don Julio, don Javier, don Danilo y doña Mónica, que también por ahí la estoy viendo. Y muchas gracias a Ulid y a doña Gretel por la organización de estos espacios. Bueno, yo quisiera empezar por la parte en la que usted terminó, doña Shirley, y es indicando que efectivamente, al igual que ustedes, nosotros no estamos de acuerdo con la usura. Esto no se trata de que la estamos promoviendo o de que no nos interesa. Sin embargo, es importante, como lo mencionaba don Javier al inicio y como lo han mencionado tanto don Danilo como don Julio, todo debió hacerse con estudios, que a mi parecer también es un tema que no lo puedo comprobar, pero me parece que esos estudios no existieron. Y yo quisiera decir que este proyecto, el 23.101, es la solución al tema de usura. Pero bueno, es una parte de la solución, pero no es la solución completa. Creo que hay que hacer una revisión de esa reforma que se hizo a la ley de usura. El que bajemos las tasas de interés no le quita la necesidad de crédito a las personas. Lo que hacemos es cambiar del proveedor de crédito, porque si por la ley de usura yo ya no entro a ser parte o ya no califico para tener un crédito formal, mi necesidad de crédito va a seguir existiendo. Lo que voy a hacer entonces es ir a buscar otro tipo de crédito que finalmente sí son usureros de manera excesiva además, pero que no está regulado porque no está en el mercado. Entonces la ley de usura irónicamente no le aplica a estos usureros, que lo que hacen es que cobran con las familias, porque las personas lo que están poniendo o hipotecando son sus vidas y sus familias. Este proyecto de ley lo que viene a hacer es a regular microcréditos y abrir además la posibilidad de microcréditos que actualmente no existen. Aquí se integra microcréditos personales, microcrédito para la mujer, microcrédito productivo, y además hay una que es muy importante, y es para las personas que no tienen récord crediticio, Shirley, que es un tema muy importante. Hay muchos jóvenes que quieren emprender, y no solo jóvenes, pero también personas adultas que quieren emprender, pero que nunca han tenido un récord crediticio, porque en Costa Rica hemos confundido inclusión financiera y hemos creído que bancarizar a las personas es tener inclusión financiera, y eso no es sinónimo. Bancarizar es que tenemos una tarjeta y tenemos algún dinero guardado, o incluso mujeres que por sus hijos se han separado y reciben pensión de parte del padre de sus hijos, tienen una tarjeta del banco, pero eso no los incluye financieramente, y quieren ponerse algún emprendimiento, pero por no tener récord crediticio no pueden acceder al crédito. También a veces no necesitan un crédito de muchísimo dinero, sino es un crédito pequeño para un emprendimiento. Yo vi algunos casos que conocí durante la pandemia de mujeres que buscaban comprarse en una batidora y un horno para poder empezar a emprender, porque son buenas haciendo queques, reposterías, y no tenían acceso. Y es increíble, pero la ley de usura también excluyó a estas personas de ir a un almacén a comprar estos electrodomésticos que claramente tiene un precio, sacarlos a crédito, y que no se hace por gusto, como me parece que lo indicaba don Danilo. No es porque quieran, no es porque sean personas tontas que no saben, es porque no tienen la posibilidad de tener acceso a esas herramientas que necesitan para su emprendimiento de otra manera. Y estaban yendo incluso a los almacenes de electrodomésticos a sacar las cuotas por cuotas, y no estaban teniendo acceso porque no tenían récord crediticio, porque por otro montón de razones, y entonces estaban quedando fuera de esto. Este proyecto de ley, eso es lo que busca. Abre la posibilidad de financiamiento a un sector de la población que quedó excluido
con la ley de usura. No es a todos los sectores, pero un sector importante como mujeres, emprendedores y también personas que no tienen récord crediticio. Es un proyecto que va a poner a mover la economía porque va a hacer que circule más dinero y entonces reactive la economía al poder comprar porque van a tener que comprar más en los almacenes, porque comprarán la materia prima para hacer lo que necesitan. Entonces es un proyecto importante en reactivación económica y también en el desempleo que estamos teniendo en este momento y que muchas personas lo solucionaron emprendiendo desde su casa con pequeños negocios. Entonces, este proyecto no toca las tasas, se mantiene tal y como estaba en el proyecto anterior. Lo que hacemos es entrar a regular y abrir las posibilidades de estos sectores que quedan excluidos, pero hay algo también muy importante para que no se malinterprete el proyecto de ley. Aquí no estamos hablando de tarjetas de crédito, no tocamos nada que tenga que ver con tarjetas de crédito, ni abrimos la posibilidad de estos microcréditos en tarjetas de crédito para que no se entienda que la intención del proyecto es volver a lo que teníamos, que además debo decir que esta Asamblea Legislativa tenemos la responsabilidad de revisar esa reforma. Los datos que se han dado en los últimos meses, incluso el año anterior, que dio su jefe de la cantidad de personas que quedaron excluidas del sistema financiero y los que estamos escuchando acá y que más bien aprovecho porque me gustaría saber de parte de don Julio, si hay una relación a partir de la aprobación de la ley de usura con el aumento en las denuncias por estos préstamos gota a gota, si eso ya está registrado o no. Entonces, a mí, aparte del proyecto de microcréditos, que además tengo que decir que lo presentamos desde mayo, pero no fue posible que el Poder Ejecutivo nos lo convocara y hasta el viernes entró al orden del día. Pasaron muchísimos meses, pero hasta el viernes entró al orden del día de las comisiones legislativas. Ya se le presentaron las mociones para que empiece su trámite y que esperamos que pronto tenerlo en plenario porque es un proyecto que le abre muchísimas posibilidades a personas que hoy en día no tienen acceso a estas oportunidades, pero además creo que estamos debiendo en esta Asamblea Legislativa una revisión a la reforma que se hizo y a lo llamado ley de usura. Nosotros tenemos que entrar a revisar esa ley porque a mí me parece que fue más cara la medicina que la enfermedad, que sin duda estoy segura que tuvo un fin loable de parte de sus proponentes, pero que ya revisando y viendo cuáles son los resultados de la ley, deberíamos revisar y saber si esa reforma debe continuar así o si tenemos que modificarla. Excelente, diputada, muchísimas gracias. Una buena noticia además que haya entrado en el orden del día porque pues la hemos estado monitoreando desde mayo y sabemos que ahí Tardó demasiado. Sí, ha tardado, siendo que es un problema tan importante y por eso una muy buena noticia que esto ya esté avanzando. Le voy a dar la palabra y voy a presentar a doña Mónica Navarro. Doña Mónica Navarro es la vicepresidenta ejecutiva de ASOCOMI, de la Asociación Costarricense de Microfinanzas. Ella es abogada y notario, especialista en Derecho Internacional y de Administración. Y ASOCOMI es la organización gremial que agrupa a más empresas formales de microfinanzas. Es importante y bienvenida, doña Mónica, por estar esta mañana hablando de un tema tan importante. Yo quisiera preguntarle, doña Mónica, porque viendo incluso las preguntas de la gente, lo que comentaba la señora diputada y los panelistas anteriores, cuando hablamos de microcrédito, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto dinero es que estamos hablando? O sea, porque en realidad la gente a veces cree que estamos hablando de 10 millones de colones, de 5 millones de colones. ¿De cuánto estamos hablando? Y esto surge a partir del ejemplo que nos ponía doña Daniela con la señora la batidora y el horno, ¿verdad? O lo que decía don Danilo de los paquetes de frutas o de galletas. ¿De cuánto estamos hablando? Porque ciertamente pareciera que es un problema muy grande de muchas personas y de mucho dinero, pero ¿cuánto es un microcrédito, doña Mónica, promedio? Bienvenida, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, primero que nada, muchísimas gracias a Lead University por hacer este primer foro en alianza con ASOCOMI y gracias a los
pues panelistas que están con nosotros, que la verdad es que son de lujo, y también doña Shirley, que es una moderadora también de lujo para nosotros tenerla. Y qué difícil, Shirley, porque me dejas de última después de haber oído hablar a todo este grupo de expertos que han hablado todo lo que pude haber querido tocar yo y más. Estamos hablando de un tope de 675,000 colones aproximadamente que se impuso por la ley de usura. Es 1.5 salarios del Poder Judicial, de oficinista 1, ¿verdad? Entonces es un tope bastante bajo. Creo que dentro de todo lo que han apuntado es importante decir que la regulación, que lo dijo doña Daniela, la regulación a los que afecta son a las empresas formales. Y también lo explicó don Julio. Cuando estamos hablando de leyes, de normativas, de topes, ¿verdad? Todas estas regulaciones, incluida la ley contra la usura crediticia, los que vienen a normar y a regular son a las empresas formales de microcréditos que son, por ejemplo, las asociadas a SOCOMI. Pero todos aquellos que están en la informalidad, que utilizan estos medios como extorsión, que los utilizan para otros fines, incluso de lavado de dinero, que lo hemos hablado con la gente del ICD y con la gente del Colegio de Abogados, no se ven afectados por esta regulación. Entonces, al final de cuentas... El Instituto contra la Droga, doña Mónica. Exactamente, Okay. exactamente, sí. Entonces tenemos claro de que este tipo de regulación lo que hace es más bien incentivar la informalidad. La gente, al no tener una posibilidad de estar incluidos formalmente en la bancarización o un acceso a microcrédito, buscan otras formas. Y tengo apuntadas 1000 cosas, ¿verdad?, que me gustaría tocar, pero sí es importantísimo que hay que ver 3 temas urgentes, y yo creo que varios de esos están incorporados en el proyecto de ley de doña Daniela. Primero, es urgente que tengamos una política social financiera a nivel nacional, ¿verdad?, para hablar del tema de microcréditos y hablar del tema en general, ¿verdad?, no verlo como islas y no verlo como ocurrencias o sin datos precisos, que es mucho lo que hemos hablado. Importantísimo también, que lo mencionó don Danilo, hablar sobre la educación financiera, y no solo la educación financiera de cómo usar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Lo hablaba el otro día en una conversación con don Julio, que nos acompaña hoy, de que la gente también tiene que tener la posibilidad de comprender cuáles son sus opciones de financiarse. Mucha gente no cree que puede ir a una empresa de microcrédito a buscar una opción de financiamiento. Y entonces de una vez acuden a lugares de acceso informal. Y si a eso le sumamos la exclusión que se ha dado, pues peor aún. Y la tercera, y creo que también es muy importante, que lo habló, haciendo una recapitulación tal vez de todo lo que han hablado, don Javier Cascante al inicio, y lo habló don Danilo también, es darle importancia de vida al microcrédito como una herramienta de inclusión financiera. Creo que ha sido un error, y fue un error a la hora de la discusión de la ley, el hacer una analogía o un símil de lo que es el microcrédito al garbotero, al gota a gota, al usurero. Me parece que debemos de trabajar en cómo hacer entender de que las herramientas de microfinanzas son el primer escalón para poder entrar a la bancarización. Es, como estaba hablando doña Daniela, estamos hablando, según números de Azucomi, que el 30% de las personas a las cuales les prestamos microcréditos no tienen historial crediticio, que un 50% de los microcréditos que se otorgan no son bancarizables por razón de ingresos, que tienen ingresos menores a los 300,000 colones. Entonces, esa es la cara de la exclusión crediticia, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de un poco conversar sobre cuál es de verdad el papel que deben de tener los microcréditos en nuestro país, lo cual ha sido exitoso, y ahí don Javier nos puede dar cátedra, y me parece que muchos de aquí, sobre el papel importante en el desarrollo de países de todo el mundo gracias a las herramientas de microfinanzas. Perdón, estaba hablando en mute. Muchísimas gracias, doña Mónica. Hizo una excelente recapitulación de algunas cosas, y esa era mi otra pregunta, si ya había revisado el proyecto de doña Daniela y qué pensaban los asociados de Azucomi con respecto a hacer una solución, digamos, para este tema. Y lo comento porque hay preguntas en los chats donde la gente dice que qué extraño que estemos hablando del gota a gota con el tema de la ley de usura, y que no lo liguemos a temas de narcotráfico, o que no lo liguemos a temas, por ejemplo, del COVID, de la pandemia y demás.
creo que ninguno de nosotros está haciendo una exclusión adrede, digamos, o estamos ignorando la realidad económica que estamos pasando y que hemos venido pasando desde el 2020. Creo que ninguno estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuáles son las opciones de las personas que necesitan un financiamiento de 600,000 colones. ¿Cuáles son esas opciones para estas personas? No estamos hablando de la persona que pide $10,000 para un carro. Estamos hablando de personas que necesitan 600,000 colones Exacto. para poder comprar algo en capital de trabajo, como decía don Danilo. Y capital de trabajo suena súper sofisticado, pero capital de trabajo puede ser las galletas y los bananos y las pipas y esas cosas que están vendiendo el señor en el carretón en la sabana cuando vamos a correr. Entonces, ciertamente aquí el tema es realmente importante. Yo quería, y ahora ya que hicimos un repaso de todos los expositores, ahora quisiera abrirlo más. Siéntanse en absoluta libertad de tomar la palabra ustedes y demás, pero yo quisiera preguntarle a don Javier. Y don Javier y don Danilo, los dos han sido superintendentes, han tenido altos cargos en los temas de regulación. ¿Cuál es el rol de la regulación en todas estas cosas? ¿No creen ustedes que se sobrereguló desde el punto de vista legislativo esto cuando era un tema eminentemente financiero? ¿Y cuál es, según ustedes, la experiencia a nivel internacional de este tema tan importante del que comentaba la señora diputada, que pareciera que no se hicieron los estudios del caso? Don Danilo, don Javier, como ustedes prefieran, y los demás también, o sea, por favor. Bueno, tal vez aquí adelantando mi querido amigo Danny Boy. Vean, yo soy viendo desde la barrera del trámite que siguió esa ley, los reguladores, tanto el Banco Central como la SUGEF, fueron bastante opuestos al texto que se aprobó al final de cuentas, ¿verdad? Porque no tenía, a criterio de lo que leí y me entendí, los estudios técnicos. Y yo creo que también quisiera mencionar que se confunde, ¿verdad?, el tema de acceder al crédito a tasas bajas con leyes de este tipo. Los problemas de pobreza, los problemas de mejorar calidad de vida de las personas no se resuelven con topes de tasas de interés, se resuelven con políticas públicas para combatir la pobreza, ¿verdad? O sea, por eso concuerdo lo que decía Mónica hace un rato y lo que el proyecto de ley de doña Daniela menciona. O sea, usted tiene que tener una política pública de inclusión financiera. Esto tema de poner un tope a la tasa porque pensamos de que la gente va a poder acceder a un crédito más bajo, la evidencia internacional lo demuestra. Es que ni siquiera es un tema de Costa Rica. Si usted va y visita todos los países de América Latina que tienen legislaciones de topes de tasas de interés han tenido el mismo problema. Usted va a Japón, mismo problema. Usted va a Estados Unidos, bueno, en Europa, el mismo problema. O sea, en Asia, el mismo problema. O sea, el tema es cómo lograr, ¿verdad?, que estos mecanismos de microfinanzas accedan. Y yo que fui regulador, le debo decir que entre menos se mete el regulador, mejor. Vea quién se lo dice, ¿verdad? El regulador debe participar creando incentivos para que la gente tenga información. El regulador debe participar en esos temas, vigilando la conducta de mercado, precisamente lo que empezábamos diciendo temprano, que no nos parece esa tasa de usura. Bueno, sí, en eso tiene que haber un regulador que vigile la conducta de mercado para que la gente sepa que acceder a esas fuentes de financiamiento, los que decía don Julio, informales, todo eso, al final de cuentas va en contra de sus propios intereses. Entonces, mi opinión personal es que esto no es de regulación de su jefe ni nada de eso. Dios guarde, ¿verdad? La regulación que debe existir tiene que ser por una ley que establezca reglas claras para que estas actuaciones funcionen bien y haya información para las personas. Excelente, don Javier. Don Danilo. Vamos a ver, Shirley, yo voy a responder, sí, como exregulador, todos tenemos nuestro pasado oscuro, ¿verdad? Pero más bien le voy a responder un poco desde la perspectiva opuesta de alguien que está en microfinanzas en una entidad regulada. Yo participo ya desde hace muchos años en la junta directiva de la microfinanciera regulada más grande de Nicaragua. Y ahí uno nota varias cosas. Y uno puede incorporar aquí en esta conversación la
la experiencia de la República Dominicana, y hay dos instituciones, ADOPEN y ADEMI, espectacularmente grandes. Uno se puede ir a Bolivia, uno se puede ir a Ecuador, a Colombia, con Banca Mía, Banco Solidario, etcétera, etcétera. Y uno lo que encuentra es que el regulador, si queremos que haga una buena labor, y lo puede hacer, tiene que entender qué está haciendo. Porque si se trata de regular las microfinanzas desde un escritorio, está fregado. Está fregado porque yo creo que don Javier, su microempresa la maneja de tal forma. Yo creo que ocupa tanto financiamiento y yo creo que tal tasa le funciona. Eso no sirve. Eso no sirve. O sea, si el regulador quiere hacer una buena labor, tiene que entender a quién está regulando. Y eso nos lleva al un segundo aspecto, y lo mencioné desde el principio, mi madre siempre me lo recordaría, es qué queremos resolver. Porque si no tenemos claro el problema que queremos resolver, muy probablemente ninguna regulación va a ser suficiente. Si lo que queremos resolver es un problema de sobreendeudamiento, eso es un tema aparte, eso no se resuelve con las tasas de interés. Es más, la experiencia en la Oficina del Consumidor Financiero nos demuestra que la problemática en el 95% de los casos de sobreendeudamiento no es por la tasa, es por el stock de deuda. El stock de deuda es muy grande con respecto a mi capacidad financiera. Si lo que queremos resolver es el problema de inclusión financiera, tenemos que quitarnos un poco ese ropaje emotivo que tiene la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es pura y simplemente un mecanismo para acceder al crédito. Eso es todo. En República Dominicana, por ejemplo, ADOPEN y ADEMI, y los menciono porque son bancos tremendamente grandes, utilizan como un mecanismo que facilita el acceso a créditos de $300, $400. La tarjeta no es un pecador en sí mismo. Pecador es quien no ha sido educado y utiliza la herramienta. Pero se puede pecar con la hipoteca, se puede pecar con el leasing, se puede pecar con un crédito de consumo. De manera que entonces la regulación puede prestar un gran favor. Sí, claro que sí, me parece que sí, pero hay que salir a la calle, y en el caso de Costa Rica, si quisiéramos regular las microfinanzas, primero hay que entender la metodología de microfinanzas, que es una metodología totalmente diferente. Y segundo, lo primero que le recomendaría al regulador es vaya a prospectar clientes a los Guido, a la Carpio, a los Cuadros, para entender cómo es el mundo de las microfinanzas. El perfil del usuario, don Danilo, me imagino, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pensando? Por supuesto, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Eso de tocar las experiencias internacionales me parece súper aleccionador, en particular porque lo que comentaba doña Daniela, digamos, de que el proyecto incluye, digamos, el tema de crear esa política social financiera, que parece que es un tema importante y que deberíamos estar pensando todos. Ahora, hay una pregunta súper interesante en el chat, donde un estudiante dice, formar un historial crediticio es de suma importancia con respecto a la imagen que se da al banco. Sin embargo, ¿existe una forma de empezar este historial crediticio siendo un joven estudiante sin un ingreso fijo? Claro, y ahí voy a meter la cuchara y decirle, era exactamente lo que estaba hablando ahora en mi intervención, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que esas poblaciones que son las más afectadas y que creo que están regulándose muy bien en el proyecto de ley propuesto por doña Daniela, que son las mujeres, la gente sin historial crediticio, cómo hacemos para que den ese primer paso? Bueno, ese primer paso por excelencia son los microcréditos y las microfinanzas en toda su extensión, ¿verdad? No me acuerdo cuál de los compañeros panelistas hablaba de que hay muchos papeles que se deben de pedir cuando uno va al banco, bueno, y le ven si tiene buen salario, y uno tiene que ir 3 veces, sí, tiene que ir 3 veces a presentar las cosas y volver de nuevo. Pero esa es la realidad nuestra, como decía don Danilo ahora, esa no es la realidad de cientos de miles de costarricenses que ni siquiera se les ocurre ir a un banco porque saben que no tienen ni el primer papel, ¿verdad? O estudiantes que nunca han tenido una cuenta, lugares rurales en donde eso es todavía mucho más complicado, mujeres que tienen todavía mucho más complicado el acceso a microcréditos. Entonces, ahí es donde yo insisto que debemos de darle la importancia de vida a cómo hacemos para
potenciar la utilización de microcréditos de forma ordenada y formal, ¿verdad? Y desincentivar la informalidad y la utilización de otro tipo de créditos. Que entiendo la pregunta que decías antes de que la gente no asociamos esto con el COVID ni con el gota a gota, pero lamentablemente están de la mano, ¿verdad? Porque si yo no tengo opción de por canales formales, por las razones que sea, a una forma de financiar, ya sea mi quincena, ya sea el arroz para mañana, ya sea para poner un negocio, cualquier razón, yo lo busco a donde pueda, porque esa es la realidad. Entonces yo creo que debemos de trabajar muy fuerte en el tema de cómo logramos esta inclusión financiera de manera que todos los escalones sean importantes. Es tan importante la bancarización como los microcréditos, como la tarjeta de crédito, todos son herramientas valiosas, pensamos. Muchas gracias, doña Mónica. Y yo escuchando también a don Julio, cuando don Julio hablaba de los créditos eternos, la deuda eterna y la poca formalidad, cuando uno piensa tal vez en el perfil, ¿verdad? Yo tendería a creer, por ejemplo, que los trabajadores migrantes son muy dados a este crédito gota a gota, a este crédito informal, por ejemplo. Gente que no tiene este récord, ¿verdad? Que no tiene una orden patronal que presentar, que no tiene un estado de cuenta que presentar, que no puede presentar un flujo financiero, ¿verdad? Que son cosas básicas que pide el banco, pero que evidentemente no se las van a presentar, que el señor del carretón de las pipas no va a sentarse a hacer una proyección financiera de flujo de caja de los próximos 12 meses para que le presten 600,000 colones, ¿verdad? O sea, él tiene que resolver su día, ¿verdad? Entonces, don Julio, le pregunta don Enrique Soto de Monumental, si usted asociaría el aumento de este crédito gota a gota con entrada de vigencia a la ley de usura. No tengo un estudio formal que pueda decir eso, ¿verdad? Cuando entró en vigencia la ley de usura, pues los expertos en ese tema sí, son otros, incluso los panelistas expertos que tenemos acá, ¿verdad? Pero sí le puedo decir de que desde el 2019 a la fecha hemos tenido un aumento importante en los casos. 1 más 1 suman 2, ¿verdad? Sí considero que de una u otra manera no soy el experto para asegurar, influyó, pero sí le puedo asegurar desde el punto de vista judicial, que es nuestro campo, que sí el incremento en denuncias desde el 2019 a la fecha ha sido significativo. Nosotros aquí a lo interno de estar estudiando a las personas, estudiando el fenómeno y demás, nosotros a lo interno, junto con nuestro departamento de prensa, hemos creído que la concientización de las personas es importante a la par de la educación financiera también, ¿verdad? Es importante aquí mencionar de que estas personas que dan ese tipo de préstamos gota a gota se aprovechan de la gente, de la desesperación de la gente en su necesidad económica, ¿verdad? Y muchas de estas personas ante esa necesidad, ante esa desesperación, pues no ven más allá, ¿verdad? Por falta de información y demás, las consecuencias que puedan tener el pedir este tipo o acudir a este tipo de préstamos que a la postre más bien no vienen a solucionar un problema, sino vienen ¿cómo se llama? A agravarlo, ¿verdad? No solucionan su problema y más bien se les va a convertir en otro con mucho más tiempo, ¿verdad? De estar con esta zozobra y tratando de ver cómo tratan de pagar estas deudas, ¿verdad? Claro, don Julio, hay una pregunta, y perdón el ruido de fondo, estoy en la oficina, pero alguien está peleando con el carro. ¿Qué hace el organismo de investigación judicial? Yo pongo una denuncia y digo, pedí un crédito de 500,000 colones y tengo un acoso horrible y se presentan en mi casa a las 3 de la mañana, me mandan mensajes, ¿verdad? O sea, de pronto a veces hasta les quitan bienes y demás. ¿Qué hace el organismo de investigación judicial? Creo que esa parte es importante porque usted decía bien al final de su primera intervención, nosotros no podemos eliminar la deuda, pero entonces la gente tiene que entender finalmente en el tema de educación financiera cuáles son las opciones que tenemos, pero cuáles son las consecuencias también de recurrir a una cosa como estas que nos puede no solo robar la paz, robar el sueño,
sino que efectivamente, como decía el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos, verdad? Porque si el OIJ no nos puede ayudar con quitarnos esta deuda, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué es lo que puede hacer el OIJ o qué es lo que ha hecho el OIJ con este tema? Nosotros, toda la persona que viene acá, que ha sido producto de amenazas o agresiones por parte de estas personas que realizan ese tipo de préstamo, nosotros realizamos una investigación. Tratamos de identificar a las personas que están realizando las amenazas o que realizan las agresiones o incluso accionamientos de arma, ¿verdad? Porque hasta ese punto han llegado estas personas. Nosotros, una vez identificadas estas personas, hacemos todo el trabajo de inteligencia y de investigación para poder presentar a estas personas ante el Ministerio Público, ¿verdad? Por la transgresión de la ley, por el cobro, por el tipo de cobro que hacen a estas personas, ¿verdad? Y ya hemos tenido y tenemos constantes intervenciones, detenciones a personas y grupos que se dedican a este tipo de préstamos. De actividades, perfecto, perfecto. Le agradezco mucho. Y yo le quería preguntar a doña Daniela, porque entiendo yo que el proyecto de ley, doña Daniela, está en la Comisión de Mujer. ¿Usted me corrige? Sí, está en la Comisión de la Mujer, Shirley. Y yo quería preguntarle justamente porque cuando uno ve los datos, por ejemplo, de pobreza, de desempleo, de informalidad, las mujeres somos blanco fácil, digamos, ¿verdad? Las tasas de desempleo de las mujeres siempre son más altas que las de los hombres, y la informalidad también está pasando. Muchas de estas mujeres son cabezas de hogar también, y entonces esto pues también parece que es un tema que es importante, pero también es cierto que históricamente, y aquí me lo dicen los dos exreguladores, que las mujeres tienen mejor récord de pago. O sea, cuando las mujeres tienen acceso a las fuentes de financiamiento, tienen mejor récord crediticio, ¿verdad? Son mejores pagadoras las mujeres, somos mejores pagadoras. Entonces aquí el tema es, se va a tramitar en la Comisión de la Mujer porque es un tema que es absolutamente importante para la formalización de las mujeres, pero no solo de las mujeres. ¿Es así, doña Daniela? Sí, así es, Shirley. Y este proyecto de ley beneficia a un sector importante que no son solo las mujeres, pero está enfocado también en las mujeres, aunque va a beneficiar a un sector más allá de nosotras. ¿Y por qué? Porque justo como usted lo decía, somos mejores pagando las mujeres, somos más ordenadas además, pero también hay estudios, Shirley, del año anterior y compañeros, que dice que la mora, es un estudio del Instituto Tecnológico, que la mora en las mujeres aumentó en un 9.5%. Y eso también está haciendo porque cuando hay desempleo, las mujeres y los jóvenes también somos los más golpeados por el desempleo. Entonces necesitamos darles herramientas a este sector de la población que es importante, que también es importante para que tengan acceso y para que estén incluidas, pero también es un tema, si lo queremos ver de manera cruda y simplista y de números también, es un tema importante para el país. Si las mujeres tenemos trabajo, si las mujeres tenemos acceso a crédito, a dinero, el país, el Producto Interno Bruto del país va a crecer, la economía va a crecer. Es negocio para el país que las mujeres estemos en el sector formal y que además que estemos trabajando porque va a haber más recursos y se va a mover más dinero. Entonces también, si lo vemos desde esa parte cruda e incluso menos social, es beneficioso para todos. Vamos a bajar el desempleo y además también muchos estudios han indicado que la pobreza la vamos a combatir con la inclusión financiera. Y entonces tenemos que abrir estas herramientas y tenemos que permitir que todos tengan acceso para así combatir problemas sociales que en este momento estamos teniendo, como lo indicaba don Julio del OIJ, que aunque los estudios no son claros en indicar que es por la ley de usura, sí es a partir de su aprobación. Y aquí yo quiero hacer un comentario que ya le iba a pedir la palabra con respecto a algo que estaba viendo acá en el chat que pusieron, como que el tema de los préstamos gota a gota no ha sido responsabilidad de usura, sino de COVID.
por el COVID. Una cosa sí estaban poniendo, aquí lo estaba buscando, pero bueno, ya se me perdió entre los demás. Bueno, pero es que si bien es cierto, estamos analizando los años de la ley de usura en los tiempos en que tuvimos COVID, esto hizo que las personas que se vieron afectadas durante la pandemia tampoco pudieran accesar a créditos para tener emprendimientos porque los despidieron durante este tiempo, porque la ley de usura no lo permitía, porque no son sujetos de crédito. Entonces, sí, coincide con COVID, pero también coincide con que las personas buscaron el financiamiento y que no tuvieron, no fueron recibidos con las puertas abiertas en los bancos porque no eran sujetos de créditos, y muchos que utilizaban la tarjeta de crédito para capital de trabajo, pero es que a veces los que estamos acá en la zona, en el GAM, somos muy, bueno, no sé cuál es la palabra correcta, pero tal vez somos muy altaneros al pensar, como usted lo decía, Shirley, que capital de trabajo son millones de millones. Cuando capital de trabajo para algún sector de la población es harina, son huevos, es una batidora, es una licuadora, e incluso capital de trabajo es pagar la luz, porque en su casa están desarrollando el emprendimiento. Y esto, Shirley, yo no tengo estudios, pero he caminado bastante el país, de manera especial puedo hablar por la provincia y le puedo dar el nombre de las personas de cada uno de los cantones, sobre todo de zonas alejadas, que acá en el área metropolitana muchas veces se nos olvida y empezamos a pensar que todo el mundo gira alrededor nuestro y funciona igual a nosotros, y entonces pensamos que capital de trabajo es muchísimo dinero, pero estamos hablando que con una tarjeta de crédito las personas iban a comprar lo que necesitaban para su emprendimiento, que a veces estamos hablando de 100,000 colones, que a algunos les podrá parecer poco, pero que hay personas para las que esto es una cantidad de dinero considerable. Entonces, sí coincide con COVID, para responder lo que ahí nos consultaban, pero también coincide con que las personas no tuvieron acceso al crédito en COVID y no tenían acceso al crédito por la ley de usura. Shirley, ahí tal vez para agregar a lo que dice la señora diputada, es muy importante los números, ¿verdad? Yo siempre cito la encuesta de hogar desde el 2021, que es claro el papel que tiene la mujer en nuestra sociedad, ¿verdad? Y en los ingresos de nuestras familias, sin importar en el percentil en que nos coloquemos del estudio de la encuesta de hogares, el 40% de los hogares están jefatoriados por mujeres. Entonces somos una población fuerte en cuanto a la responsabilidad que tenemos de mantener nuestros hogares, y de esos hogares, según esa misma encuesta, dependen 2.4 personas, o sea que es una carga importante. Y sobre el tema de exclusión en áreas rurales y urbanas, ese mismo estudio indica, que también es importante indicarlo, que el 75% de la población rural estaría financieramente excluida de un producto bancario tradicional según el perfil de ingresos. Muy diferente a lo que pasa con las áreas urbanas, que son un 45%. Entonces, tenemos una realidad muy diferente en áreas rurales y el acceso a productos bancarios tradicionales a lo que es el área urbana. Yo creo que no podemos dejar de lado los números, porque eso ¿verdad? Nos demuestra la necesidad que hay de tener verdaderamente políticas de inclusión financiera en el país y herramientas normativas y regulatorias como la que está proponiendo doña Daniela en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Mónica. Apagué la cámara un momento porque de verdad que me cambié de locación, perdón, para evitar el sonido de fondo. Yo quería aprovechar porque hay mucha gente que está preguntando, que está diciendo que el tema de acceso al financiamiento no es solamente un tema de los microcréditos, es en general, ¿verdad? Y se habla de que por qué no estamos hablando del primer piso, de la banca de segundo piso. Creo que tendríamos que hacer 3 programas de estos, ¿verdad? Para poder conversar cómo generar, digamos, esta inclusión financiera en general, digamos, no solamente a las pequeñas y medianas empresas, sino, digamos, a los pequeños consumidores también, y a las grandes empresas también. Me parece que es un tema que merece la pena discutirlo, pero como dice don Danilo, el mundo de las microfinanzas es un mundo diferente. No se puede pensar en que se va a hacer exactamente igual como sería con cualquier otro sujeto de crédito.
don Danilo. Entonces, a mí me encantaría si usted nos regala una explicación, el tiempo nos da, para que nos cuente un poquito más de su experiencia con el tema de microfinanzas y de cómo hacer esto para generar esta política de inclusión financiera, que yo me voy a permitir al final hacerle una recomendación a la señora diputada, si ella me lo permite. Pero, don Danilo, si usted, por favor, nos ilustre. Con todo gusto, Shirley. Vamos a ver, primero que todo, las microfinanzas están diseñadas en parte sí para un sector de población que ocupa financiamientos muy pequeños. Hay una porción de ese financiamiento que es para negocio, pero hay también todo un mundo. Ahí les recomiendo el libro de las finanzas de los pobres, ¿verdad? De varios autores, que cómo es vivir con, creo que son $3 diarios, ¿verdad? Se han hecho estudios en donde se comprueba que las personas pobres, realmente pobres, utilizan seguros, crean ahorro, se crean sus propios mecanismos de pensiones, etcétera, etcétera. Nada más que es un mundo que funciona diferente. En el caso de las microfinanzas, lo primero que todo hay que entender que la metodología crediticia es totalmente diferente, ¿verdad? Digamos, un consultor que teníamos hace muchos años nos decía que las microfinanzas son una negación de las finanzas que aprendemos, las que se enseña a Javier ahí en la universidad. Es una negación. Hay que entender el mundo al revés. Requiere otros perfiles de oficiales de crédito. Una persona de saco y corbata no se va a ir a meter a donde tiene que meterse, ¿verdad? Y no me refiero a barrios difíciles, ¿verdad? Me estoy refiriendo a ir al campo, al barrial. Supone créditos muy pequeños, ya Mónica lo mencionó, demandan una cantidad importantísima de esfuerzo de capacitación al cliente, al empresario. Puede ser ahí en el Mercado Oriente, ahí en Managua, como puede ser allá en el Alto, en Bolivia, en La Paz, pero se requiere, en cualquiera de los casos, se requiere una dosis importantísima de capacitación al cliente, ya sea para una tarjeta o para un crédito de consumo. El fondeo para una microfinanciera, el fondeo es mucho más caro. El fondeo es mucho más caro, ¿verdad? Se depende de economías de escala. Y estos son los temas más complicados para nuestro país, ¿verdad? Las economías de escala significan que si un oficial de crédito de un banco típicamente atiende 40, 50 clientes, en microfinanzas uno necesita que los oficiales de crédito atiendan de 200 clientes en adelante. Y allá en La Paz, en Bolivia, un oficial de crédito típico atiende 400 clientes. Eso es una locura. O sea, eso es una locura, pero estamos hablando de que entonces requieren mercados, economías de escala muy, muy grandes. Además, don Danilo, sí. me disculpa si lo interrumpo un segundo, nada Por más favor. quiero agradecerle a don Javier que nos haya acompañado. Es que don Javier tenía que retirarse antes y yo quería agradecerle muchísimo que nos haya acompañado, don Javier. Gracias, creo que esta es la primera, pero no será la última que lo invitemos para hablar de este tema. Muchas gracias. Miren, disculpas que tengo otro compromiso. Quedo a la orden para cualquier cosa. Excelente. Saludos a todos, que estén muy bien. Gracias, don Javier. Perdón, don Danilo, adelante, disculpe. No, con gusto. Le decía que, por ejemplo, las entidades de microfinanzas, y aquí no lo vemos porque no tenemos una industria de microfinanzas, típicamente tienen que acudir a mecanismos de fondeo diferentes, especiales, y requieren niveles de suficiencia mucho mayor. Si una entidad regulada, típica, un banco privado tiene una suficiencia del 10, 12, 14%, las entidades de microfinanzas tienen que tener una suficiencia del 18, 19%. Eso lo vemos, por ejemplo, en Nicaragua. Eso tiene un costo. Esos recursos adicionales tienen un costo, ¿verdad? Y entonces, si no hay unas economías de escala, los costos tienen que reflejar esa realidad. De manera que entonces, de lo que estoy hablando es que las microfinanzas es un mundo aparte, no es simplemente otro banco atendiendo a otro público. No, es que se requieren metodologías totalmente especializadas
oficiales con otras características, y entonces hacemos mal en comparar lo que hoy en día tenemos, la banca que hoy en día conocemos aquí en nuestro país, con lo que queremos llamar, y es parte del problema, la ley de usura, que llamar microcrédito a unos créditos con una tasa diferenciada. Eso no es microcrédito. Ahí no hay microcrédito, ahí no nos engañemos, y es mejor que, y creo que en esa línea el proyecto de doña Daniela tiene una virtud, ¿verdad? Y es que creo que no se enreda en llamar a algo que no es microfinanzas, ¿verdad? Si queremos resolver el tema de inclusión financiera, tenemos que entrarle entonces al problema de inclusión financiera. No se resuelve con un manejo de tasas de interés, porque la problemática del micro deudor es totalmente diferente. Muchas gracias, don Danilo. No sé si alguno de los otros panelistas quisiera hacer uso de la palabra. A mí me encanta escuchar a don Danilo y a varios de ustedes hablar, por ejemplo, de la inconveniencia incluso de hacer fijaciones de precios. Cuando uno no entra a conocer, digamos, las estructuras de costos y las estructuras de financiamiento y demás, ¿verdad? Que me parece que es un tema que es absolutamente indebido, porque creo que entramos por la puerta de atrás, ¿verdad? Que es lo que no deberíamos estar haciendo en este momento. Y me parece que el OIJ además nos ha ilustrado muy bien con respecto al tema de los efectos reales que esto ha venido teniendo a partir del año 2019, que si bien no se puede decir que el 100% de las denuncias son por la ley de usura, lo cierto es que hay una lastimosa coincidencia, ¿verdad? Porque efectivamente entra en vigencia la ley y se da además la pandemia y se dan muchísimas otras cosas, y entonces esto efectivamente pues genera esta exclusión odiosa que genera esta cantidad de denuncias, que además nos atrevemos a decir que son menos las que se denuncian que las que son reales, ¿verdad? Porque creo que todos conocemos casos terribles, digamos, de esto, y no podemos tampoco desconocer efectivamente de que la gente tiene necesidades, ¿verdad? Tenemos que hacer algo para que este país progrese, que crezcamos a una tasa de crecimiento mayor y sostenido para poder sacar de la pobreza a muchísimas otras personas y formalizar a las otras, que ese es el otro tema importante, doña Daniela, que ella apuntaba en el proyecto, es el tema de formalizar a la gente y de cómo yo, si soy formal, puedo ser sujeto de crédito, y decía doña Mónica que las microfinanzas pues es el primer paso, digamos, es la primera gradita que yo puedo subir para poder llegar a tener este acceso. Yo, si ninguno de otros de los panelistas quisiera hacer uso de la palabra, yo voy a retomar alguna de las preguntas. Dice doña Natalia Hernández, doña Daniela, incluso solo el miedo de entrar a un banco. Hay poblaciones que les asusta. Imagino que el saber leer y escribir afecta. Una cosa es leer básico 1, Paco y Lola, y otra cosa es leer párrafos largos y complejos de requisitos financieros. Lo dice doña Natalia, doña Daniela, muy a propósito de lo que conversábamos sobre el tema de género, ¿verdad? Sí, así es. Sobre el tema de género y sobre el tema rural, Shirley, que es importante que no lo dejemos de lado. Podría para nosotros parecer exagerado que una persona le dé miedo entrar a un banco, pero no es exagerado. Hay mucha gente a la que le da miedo entrar a un banco. Hay gente incluso que ya tuvo problemas financieros con alguna entidad, pagaron el tiempo que tenían que quedar fuera y que son castigados y demás, pero que luego necesitan volver a ingresar y que les da muchísimo miedo. Esto hablando de cuando quieren ir a un banco, pero también el sistema financiero está migrando a la virtualidad. Y ahí también tenemos que hablar de una exclusión que no lo dice el proyecto de ley, pero que tienen que en la que hay que pensar por parte de las entidades financieras. Y es que el acceso al Internet no es 100% en este país, en todas las zonas. Y eso también los excluye del sistema. Un sistema que ahora hasta... Tengo que confesar que hasta para mí, cuando necesito consultar algo al banco y me ponen apriete 1, asterisco 2, y es un poco desesperante porque tal vez el tema que yo ocupo, yo quiero hablar con alguien y el 1 y el 2 no me está resolviendo nada. A nosotros, que tenemos más oportunidades que estas otras personas. Ahora estas personas que no tienen computadora, que lo van a hacer a través del celular, que no tienen acceso al Internet,
que para salir de su lugar y poder ir a una sucursal bancaria ya requiere mucho tiempo, que por teléfono los atiende una contestadora, no es una persona y no los guía. Bueno, eso es exclusión financiera también y no estamos hasta el momento trabajando en esos temas que deben de ser tomados en cuenta además. Claro, por supuesto. Eso es un temazo, doña Daniela, es un temazo el tema de la seguridad, ¿verdad? De la seguridad de las instituciones financieras, muy a propósito de lo que hemos visto y que estoy segura que don Julio nos podría hablar muchísimo de eso, de todas las denuncias que están habiendo con respecto a hackeos en cuentas bancarias y demás. Entonces, claramente que son temas que son súper complejos y que tenemos que generar una política de educación financiera que es importante. Yo como comentario al margen les voy a comentar que mis hijos tienen 17 años, están saliendo del colegio y me ofrecí a darles una charla a los chicos del colegio donde estudian sobre educación financiera, porque al final yo les decía qué peligroso salen estos chicos ¿verdad? Y en unos meses se convierten en mayores de edad y resulta que de pronto se convierten en personas sujetas de crédito informales. Y se pueden ver metidos en problemas muy serios, digamos, si no entendemos esta estructura de cosas que decía don Danilo, si no entendemos cuáles son los riesgos en los que estamos asumiendo y cuáles son las responsabilidades que deberíamos estar asumiendo, cuáles son las opciones de financiamiento, como bien dijo Mónica, que hablaba con don Julio en una conversación que tuvieron, que la gente tiene que entender cuáles son las opciones de financiamiento que hay, que no solamente piensen que el señor de la esquina que presta la plata es la única opción, ¿verdad? Porque ciertamente es un tema de educación permanente que tenemos que trabajar. Y por eso mi propuesta a la señora diputada es que incorpore en su proyecto de ley un consejo de gente que sepa, como don Danilo, como don Julio, efectivamente, como don Javier, gente que ha estado, que son expertos en estos temas, porque no es lo mismo ser banquero que saber de estas cosas. No es lo mismo. Y lo otro, y más importante, y lo digo de verdad porque también estudié economía, pero también es cierto que tenemos que tener el lado real. ¿Cuál es el efecto real sobre las personas? No podemos solamente pensar en frío, ¿verdad? Y sino que también estos datos que nos da el OIJ son temas realmente desgarradores, ¿verdad? Cuando uno entiende, por ejemplo, que la gente está desprendiéndose de un montón de cosas por miedos, por temores, mamás que están preocupadísimas por sus hijos, porque se enredaron los chiquillos y pidieron un poco de plata, ¿verdad? Esto es muy complejo si no hacemos un trabajo importante en esta materia. Entonces me parece que en el tema del proyecto de ley sería súper importante incorporarlo. Perdón, Julio, era un Danilo. ¿Cuándo? Es importante lo que acaba de decir doña Shirley y también lo que mencionaba la señora diputada, ¿verdad? Se están haciendo esfuerzos para mejorar, ¿cómo se llama? Este aspecto, pero también nosotros creemos que el concientizar a la gente y la prevención y las campañas de poder decirle a la gente, si hace esto, estas son sus consecuencias, mejor analicen mejor las cosas, asesórese para que no al final caiga en este círculo vicioso de este tipo de préstamos, ¿verdad? Porque el escuchar todos los días a las personas aquí en la oficina, lo primero que nos dicen a nosotros es que yo no sabía las consecuencias de. Claro. Entonces, el concientizar a las personas, pues que después van a tener alguna oportunidad, ¿verdad? Con todas esas iniciativas que he estado escuchando, con lo que indicó la señora diputada, es hacer conciencia en la gente, ¿verdad? De que hay otras alternativas, pero que sepan también que si hago esto, voy a obtener esta consecuencia, ¿verdad? Y que no es solo yo el que pido el préstamo, es que mi familia es la que también se va a ver de alguna manera afectada, ¿verdad? Por esta situación, ¿verdad? Sin duda, Shirley, don y Julio. Sí. tal vez también agrego algo que comentó doña Daniela, y creo que lo comentaste vos también ahora al final, y es que debemos de sensibilizarnos hacia cuáles son las poblaciones que de verdad están siendo afectadas por esta regulación, ¿verdad? Nosotros desde nuestras casas, desde nuestro gancentralismo, creo que le llaman, ¿verdad? Cuando uno vive en la GAM y tiene otras realidades, cuando ha tenido la licuadora en la casa toda la vida, la arrocera en la casa toda la vida, cree que todo es así. Y a mí me parece, con el respeto de muchos de los señores diputados del pasado, que no han pensado en eso.
¿verdad? En quién es el que está afectando esta regulación y a quiénes estamos excluyendo definitivamente de tener una mejor calidad de vida de manera formal y que no caiga en estos abusos que está hablando don Julio. Claro, por supuesto, doña Mónica, don Danilo. Ahora que estamos haciéndole como la lista al niño a la diputada, me parece importantísimo insistir en dos aspectos. Uno es que no caigamos en la tentación de redactar legislación solo con el corazón. O sea, yo veo muchas veces gente que opinan de que hay que regalar el crédito para que la gente pueda acceder al crédito. No se trata de regalarlo. Lo que ocupamos es un crédito oportuno. O sea, si a mí me dan el crédito al 2% anual, pero me tardan un año en dármelo, y me fregaron. Prefiero que me lo presten al 50%, que me lo presten ya. Porque a mí lo que ocupo es para el negocio. La tasa de interés en sí misma no es suficiente, ¿verdad? Que entonces, un poco para poner en perspectiva el tema de la tasa de usura. Y lo segundo es un tema que se ha abordado mucho menos en esta oportunidad, pero lo podemos mencionar en otra ocasión, nada más lo cito, es que poner plata en la mano de una persona no lo convierte en empresario. La cualidad de alguien, la cualidad de Mónica, doña Daniela, de ser empresarias, no lo hace, no lo crea, darles un cheque de 1 millón de pesos o 10 millones o 50 millones. Si no tenemos los atributos, las características de alguien para poder ser empresario, el crédito no resuelve esa falencia. Hay que enseñarle a las personas a hacer un flujo de caja, a entender cómo es la relación con proveedores, cómo administrar el crédito de proveedores, cómo administrar las inversiones que se ocupan. Por ejemplo, ahí veo a veces empresarios que se llenan de activos fijos por la emoción de que ya les dieron un cheque de 10 millones de pesos y comienzan a llenarse de activos fijos. Y no quedó plata para el flujo de caja, no quedó plata para comprar la harina, para comprar los huevos, para comprar aceite, porque se compraron todos los equipos pesados, más caros, más sofisticados que habían en la tienda, ¿verdad? Entonces, hace ya algunos años lo conversábamos con alguna gente de gobierno, y es que darle plata a la gente no crea empresarios. No nos engañemos, por ahí no empieza la ecuación. Así es, así es. No puedo estar más de acuerdo con usted, don Danilo. En el Consejo de Promoción de la Competitividad, por ejemplo, trabajamos en programas de mejora de la productividad a través de la inclusión de las mujeres al mercado laboral. Pero ciertamente la experiencia es que cuando usted da el dinero nada más, no se convierten en empresarias, ¿verdad? Y al final de cuentas, ciertamente todo pasa por un tema de educación financiera, es entender estas cosas, es entender, no todos nacieron para ser empresarios, pero lo cierto es que creo que, y usted lo decía bien, no hacer leyes con el corazón, pero ciertamente, y menos este tipo de leyes, pero ciertamente el tema de la empatía es importantísimo, ¿verdad? Y entender entonces que las personas más pobres, que las personas que están en la informalidad, las personas que están en la zona rural, las mujeres jefas de familia que están probablemente en informalidad son las personas que están sufriendo más estos embates, ¿verdad? Y es dolorosísimo, la verdad. Entonces creo que tenemos una enorme oportunidad para trabajar en esto, así que creo que es una muy buena noticia lo que doña Daniela nos cuenta de que ya el proyecto está puesto a despacho, que ya va a empezar a caminar en la Comisión de la Mujer, así que creo que si necesita un empujón por parte de alguno de nosotros, y estoy hablando y estoy comprometiendo aquí a mis colegas, pero creo que sería súper importante, porque la verdad es que es un tema que hay que resolver pensando en las personas que menos tienen, no pensando en las personas que más tienen. Y como dice don Danilo, no es regalar, es enseñar, es educar, es darles opciones formales a las personas para que tengan un seguro mucho más tranquilo, mucho mejor, y que don Julio te deje de tener tantos clientes
en este tema tan complejo, ¿verdad? Con los créditos gota a gota. Exacto. Y Shirley, tal vez si me permitís en 2 minutos, que sé que estamos terminando, algo muy importante también que pedimos como gremio encarecidamente también a los diputados, ahora que tocan el tema de no regular con el corazón, que sí hay que tomarlo en cuenta, es que también las empresas que otorgan microcréditos es una empresa, ¿verdad? Y es un negocio y necesitamos condiciones adecuadas para poder prestar esos fondos en poblaciones, como hablaba don Danilo, como hablaba don Javier al inicio, que son poblaciones con condiciones socioeconómicas particulares, de mucho riesgo, ¿verdad? Con características que a lo mejor ¿verdad? Tienen un tratamiento diferenciado a lo que hablaba don Danilo, ahora que me gustó mucho de no ponerlo en la misma botella de las finanzas como ustedes lo estudiaron, ¿verdad? Me imagino. Pero creo que es importante también tomar en cuenta eso, ¿verdad? No satanizar el tema de que las empresas de microfinanzas son usureras por tener un tratamiento especial según el riesgo por el cual prestan su dinero. Así que creo que es igualmente importante tocar, aunque sea al final. Claro, Bueno, por supuesto. cierro en un minuto, Shirley. Agradecerles los consejos y agradecerles ponerse a las órdenes, porque yo no soy técnica en este tema, los técnicos en este tema son ustedes, y en la Asamblea Legislativa los diputados tenemos que aprender a ser humildes y a no creer que el estar acá y que se nos permita ser los que tomamos las decisiones, que ya por eso creamos que lo sabemos todo. Tenemos que escucharlos a ustedes, tenemos que escuchar a los sectores que sí conocen y que son técnicos, porque las decisiones tal y como lo decía don Danilo, hay que tomarlas técnicamente, sin dejar la empatía de lado. Eso no tiene nada que ver. Vamos a seguir siendo empáticos, pero las decisiones tienen que ser técnicas, porque estamos afectando la calidad de vida de las personas y también estamos afectando a los sectores y a las empresas. Y tenemos que entender, como decía doña Mónica, prestar dinero es un negocio, eso no lo hace un mal negocio, eso no sataniza a quien decida que su negocio es prestar dinero, porque habemos personas que lo agradecemos, me incluyo, porque necesitamos que nos presten el dinero. Pero bueno, entonces ese negocio, ¿cómo hacemos para que la regulación no afecte ni la calidad de vida, ni las oportunidades de los que lo necesitan, ni tampoco el negocio de quien también lo necesita, porque ese es su negocio y que eso pueda convivir? Para eso tenemos que escucharlos a ustedes, así que más bien yo estoy aquí a las órdenes de ustedes para que juntos podamos construir este proyecto y los que se necesiten, porque aquí está haciendo falta también algo importante que tomará muchísimos más años, pero que tenemos que empezar ya, porque si no serán aún más años, y es el tema de educación financiera. De verdad, nuestros niños, nuestros jóvenes no están recibiendo educación financiera, no saben en qué consiste, y cuando en algunas ocasiones, desgraciadamente, se ha crecido en la carencia, en el momento que se tiene acceso a cierta cantidad de dinero, no podemos tampoco juzgar y decir que tomaron malas decisiones. Bueno, es que tomaron las decisiones que en ese momento creían, basados en su experiencia de vida sin educación. Entonces, la educación financiera también es un tema indispensable en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Daniela. Bueno, mejor cierre imposible, ¿verdad? Ya llegamos a las 11:33, teníamos previsto 1 hora y media de discusión y me parece que el cierre que ha hecho doña Daniela ha sido extraordinario. Si alguno de los otros panelistas tiene algo que decir, les damos 15 segundos por respeto a la audiencia, y si no, pues yo daría por terminado el webinar. Que es una primera etapa, ¿verdad? Que podemos hacer una segunda posteriormente cuando ya doña Daniela y sus colegas en la Asamblea Legislativa pues avancen en la discusión y que podamos ayudar a tratar de enriquecer esto y mejorar cuanto antes, digamos, la calidad de vida de las personas y sobre todo la seguridad de estas personas, como bien decía don Julio. En nombre del Centro de Investigación de Política Pública de Lynn University y a SOCOMI, quiero darles la más cordial agradecimiento por acompañarnos esta mañana, los colegas del panel, y a todos ustedes que han estado conectados, tanto en el Zoom como en las plataformas de transmisión. Muchísimas gracias a todos, doña Mónica, don Danilo, don Julio, doña Daniela, un placer. Para Gracias, servirles, estamos a sus órdenes. Feliz Muy día. buenos días a todos. Gracias. Buenos días, Feliz día, gracias. hasta luego, gracias.